En esta segunda mesa vamos a hacer un análisis profundo, todo lo profundo que nos dé el margen de tiempo con el que contamos, de cómo ha cambiado el mercado desde el desembarco de las plataformas en España. Porque es verdad que estamos viviendo ahora mismo en un sector completamente diferente al sector en el que vivíamos en 2015, que es finales de 2015 es cuando data la llegada de Netflix a España y de su primera producción, Las chicas del cable. En estos 7 años el sector ha cambiado radicalmente porque pues, bueno, las plataformas se han convertido en un actor fundamental y casi hoy día prioritario en cuanto al mercado televisivo en España. Estamos viendo que también tiene de alguna manera algunas sombras, o sea que igual que ha traído muchas cosas positivas al sector y que ha aumentado el volumen de trabajo y el volumen de negocio, pues sí que tiene una serie de contrapartidas a las que además nosotros nos enfrentamos de manera muy concreta como guionistas. Vamos a centrar, ya que somos de Alma y estamos hablando desde un sindicato de guionistas, de cómo nos afecta este mercado tan cambiante y este cambio tan profundo como guionistas. Me gustaría, de hecho, empezar por Carlos y que nos haga una especie de análisis global de a qué amenazas o a qué situaciones un poco más delicadas o no tan ideales como habíamos pensado en 2015 nos enfrentamos hoy, y un poco un estado de la cuestión. Yo creo que sobre todo hablar de toda esta parte que he tenido buena de que vinieran las plataformas, pues contar un poco lo que nos está llegando a los guionistas a nivel de contratos. Entonces, simplemente para que veáis cómo es el patio y cómo es la filosofía, os voy a leer unas cláusulas. Y esas cláusulas, por ejemplo, no están en los sindicatos americanos porque no lo permiten. Entonces, es esta cosa que yo creo que tienen siempre, que es hacerte sentir una basurilla. Es tú no eres nada, yo soy el megadios y tú tienes que tragar. Y yo encima eso te multo, te castigo. Yo creo que ahí lo que tenemos que intentar hacer desde Alma, y yo creo el siguiente paso es intentar llegar a acuerdos con las plataformas del sindicato de que no se firmen ciertas cosas. Para eso estaría bien que contáramos con la ayuda del gobierno, que eso siempre está bien, del Ministerio de Cultura. Creo que el primer paso es intentar hacer unos acuerdos con las plataformas y el segundo yo creo que es más complicado, que sí que tendremos que hacer en diciembre una especie de asamblea, que es qué tipo de sindicato queremos. Y es que a ti, como guionista de Alma, nunca te llegue una cláusula de estas. Es decir, oiga, yo soy de Alma, a mí usted estas mierdas no me las mande porque es que ni me va a llegar. Es que mi sindicato va a tener una agencia de vigilancia de contratos que va a decir esto es para nosotros ilegal. Entonces usted mande un contrato como Dios mande. Yo creo que esa ahora mismo es como la pelea fundamental. Otros que deberían estar con nosotros en esta lucha es PATE, son los productores, porque ellos también están siendo perjudicados con toda esta cosa de la propiedad intelectual. Pero PATE, en vez de estar a lo que tiene que estar, que es estar con nosotros en esto, están empeñados en paralizar el convenio colectivo que llevan mareando la perdiz con tal de quitar lo de las 14 pagas, que en esto estamos un poco solos, pero nos tenemos a nosotros, al sindicato, que es lo que tenemos que potenciar y alimentar para eso, para tener unos contratos dignos y decentes. ¿Por qué las plataformas vienen a España? Pues porque vienen aquí a producir aquí, a hacer series aquí, pues porque somos baratos. También porque hay talento, es verdad, y hay mucho talento, pero es un talento mucho más barato que lo que les cuesta hacer una serie en Estados Unidos o en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos vienen con una mentalidad de que aquí la legislación es muy diferente de la que tienen ellos y que eso es una ventaja para ellos. Por eso nos traen estas cláusulas abusivas que en algunos casos derivan de las diferencias legislativas, como es en el caso de los derechos de autor, que tienen un carácter muy distinto en el mercado anglosajón que en el nuestro, y en otros casos directamente pues es que intentan avasallar obligándonos a hacer cosas que jamás intentarían hacer en Estados Unidos. Es verdad y es cierto que hay cosas que han traído que para nosotros son buenas, ¿no? Y hay un intento por atraer al talento y por cuidar al talento que antes no se veía de una manera tan clara, pero esa contradicción que tiene se ve en el momento que tú hablas con los responsables de una plataforma a las que tú quieres vender una serie y ellos pueden estar interesados en una película o en una serie tuya y todos son muy buenas palabras, el trato es excepcional, pero entonces llega un momento que dicen, bueno, ahora ya te ponemos con la gente legal. Y es ahí cuando te mandan los contratos donde te ponen todas estas barbaridades que dicen, bueno, entonces, ¿cómo puedo yo negarme? ¿Cómo puedo yo decirle a una plataforma como Amazon, como Netflix, como Disney, me da igual la que sea, cómo podemos pelear? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es ser valientes y tenemos que, es muy importante tener información. Y para eso
tenemos el gremio. Es decir, tenemos que ser conscientes de que formamos parte de un gremio, tenemos que relacionarnos entre nosotros, tenemos que comunicarnos entre nosotros y tenemos que saber cuáles son los problemas a los que podemos enfrentarnos cuando nos mandan un contrato y cuáles van a ser las minas que tenemos que evitar, ¿no? Desde Alma no solo estamos intentando recopilar información para tener constancia de cuáles son estos abusos o estas cláusulas abusivas que están intentando imponernos, sino también para intentar buscar fórmulas para luchar contra ellas, ¿no? En el tema, por ejemplo, que es un tema muy importante para nosotros y que es un problema que no empieza ahora, que viene ya de antes y que es un tema en el que hemos tenido muchos roces también con las productoras, precisamente, ¿no? Que es el tema de los créditos. ¿Quién puede firmar qué créditos en una producción? Lo que sí que hicimos fue redactar un sistema de créditos que es accesible para cualquiera, para nuestros afiliados, en el que nosotros planteamos cuál es la correcta atribución de créditos para una serie de televisión, para una película o para un programa de ficción, de no ficción. Entonces, en ese documento lo que hacemos es explicar cuál es cada crédito, qué es un creador, qué es una idea original, qué es un escrito por, y determinar cuáles son las personas que tienen el derecho a tener ese crédito y cuáles las que no lo tienen. Es importante ese documento, es importante que los guionistas nos atengamos a él a la hora de pelear y reclamar un crédito que creemos que nos corresponde, y lo tenemos a disposición de todos los afiliados para que sepan que eso es lo que hay que defender y que es lo que hay que pelear y que eso se tiene que convertir en el estándar de la profesión. Antes contábamos, digamos, que lo estándar era tener como dos modelos diferentes. Un modelo tradicional que partía del hecho de tener guionistas freelance, una serie, contaba con un guionista, con varios guionistas que hacían cada uno sus capítulos con su sello. Y luego teníamos otro modelo que se importó un poco de Estados Unidos, que en la época lo trajo gente de Globomedia, que era el trabajo en equipo. Eso sí que abría la posibilidad a que gente que estaba empezando se nutriera bueno, pues de la experiencia de otra gente. Con la llegada de las plataformas los tiempos han cambiado, es decir, nos encontramos que los plazos de producción se alargan, los capítulos, pasamos de tener temporadas de 13 o de 23 capítulos al año a tener como mucho 8 y duración de capítulos de 50 minutos. Entonces, bueno, como mucho, en el sindicato lo que nos llega es que como mucho hay 3 personas trabajando, eso como muchísimo, si no son 2. Las cadenas, desde el primer momento, han tirado la toalla con la llegada de las plataformas en la producción de contenidos. O muy pocas se están arriesgando a hacerles la competencia en abierto. Como muchos se han asociado, han hecho contratos para coproducir, donde la serie se emite primero en la plataforma y luego llegamos a la emisión en abierto, no sé, 2 años después, donde eso no tiene los rendimientos deseados. No quería dejar de resaltar también la labor que están haciendo series diarias y programas de entretenimiento que también se emiten en diario, que son, yo creo que ahora mismo lo que está sosteniendo un poco el sector o la base de equipos todavía grandes. En un contrato de una plataforma con una productora, en ese contrato la productora pasa a ser la cedente y la plataforma pasa a ser la productora. Y eso simbólicamente es bastante explícito, ¿no? Que es un poco lo que ha estado pasando en estos años, ¿no? Que las productoras han dejado su papel como productores, con todo lo que implica también simbólicamente, para convertirse en unos proveedores de servicios, ¿no? Para mí todo esto es una cuestión de patrimonio, de lo que significa tener el patrimonio cultural o el patrimonio, bueno, incluso físico, económico, en nuestras manos o no. El producto que más ha podido hacer en este siglo XXI por la marca España, si ya nos ponemos desde un planteamiento nombre político, en el mundo ha sido La Casa de Papel. La Casa de Papel no es española.
O sea, eso es que tenemos que hacernos un poco la idea de esto. La Casa de Papel no es española, la Casa de Papel pertenece a Estados Unidos. A nivel España, a nivel país, esto significa que al cabo del tiempo todo eso, todo ese patrimonio que está vendiéndonos no nos pertenece. Y creo que esto es lo que está un poco también, debería estar en el fondo de la mentalidad del legislador, ¿no? La década del 2000, y María José se ha referido a eso ahora en cuanto a cómo eran las configuraciones de los equipos, es que también era un momento donde las productoras podían negociar, no solo al negociar el contrato con la cadena, podían negociar la propiedad de la lata o del formato, la posibilidad de, después de estar emitido en la cadena correspondiente, ir a vender esa lata, esa serie ya producida a otros países, o el poder revender esos guiones, esa creación, y que se pudiera producir en otro lugar. También en aquel momento los guionistas estaban en nómina o estábamos en nómina en esas productoras grandes. Es decir, que no es que nosotros nos beneficiáramos de esa grandísima expansión, pero bueno, a cambio estábamos atechado, claro, una estabilidad, cubierto. claro, Había una, estabilidad. que no han sido las plataformas únicamente las que han venido a querer hacerse dueños de este patrimonio. Ya estaba pasando desde la década de 2010, a partir de la crisis. Ya entonces las cadenas generalistas han estado peleándose por quedarse con el 100% de los derechos. Lo que ha sido mucho más notorio ha sido en todo este tipo de cláusulas y sobre todo en que ya los contactos han empezado a ser más directos entre la ventana y los creadores. Y ahí es donde también la misión de Alma se hace más evidente, ¿no? Se dice mucho que esto es un contrato estándar que viene de Estados Unidos y eso se utiliza como arma para negociar, pero lo cierto es que hay muchas cosas, primero que nuestras legislaciones son totalmente diferentes y segundo que muchas de esas cosas que dicen que son estándar en Estados Unidos, por lo que yo he podido oír después de 2 días en Dinamarca encerrada con gente de todos los países y especialmente con el Reuters Guild de Estados Unidos, que comparte muchísima información que nos hace muy poderosos a todos los demás, es que no es exactamente así, o sea, ni es exactamente así por un lado, ni computa aquí por el otro. En Estados Unidos no hay derechos de autor, los residuos no son derechos de autor, sino que son royalties, son como compartir el beneficio en función del éxito de la obra. Una de las grandes preocupaciones a nivel europeo es precisamente que efectivamente por todo para siempre no es proporcionado, especialmente en un momento en que todos los sindicatos europeos han conseguido un logro histórico, que es conseguir que se reforme la ley europea de copyright con su triángulo de transparencia, que entre otras cosas incluye el derecho de los guionistas a tener esa remuneración proporcionada. Algo que, por cierto, es un logro europeo, pero que nuestra legislación reconocía desde hacía muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? Que estamos un poco de manos atadas para hacer uso de ello, porque para hacer uso de ello tenemos que denunciar, o sea, que ir a juicio con el productor para que realmente cumpla la ley. Entonces, en general, una de las grandes preocupaciones a nivel de guionistas europeos es precisamente que han venido con unos contratos que supuestamente es que responden a la empresa estadounidense, pero no es cierto, porque en el fondo lo que están haciendo es, sí, igual elevar para algunos países un poco la remuneración, que ahora otra vez, por lo que llega al sindicato, va cayendo otra vez. Luego, son empresas que generalmente no tienen transparencia, que es lo que exige la ley europea y la ley española con respecto a sus beneficios, no dan datos, con lo cual es muy difícil exigirles una remuneración proporcionada cuando no sabes cuál es la proporción. Después de este análisis global como guionistas y como sindicato, ¿dónde creéis que, dada la situación en la que nos encontramos, reside nuestra principal lucha? Tener en algún momento algo que nos proteja de esas cláusulas, que puede ser a través de unos acuerdos macro con las plataformas, cosa que Arama sí puede firmar, o si no, intentando llegar a este modelo americano en el que tú, cuando formas parte del sindicato, hay una serie de cosas que a un afiliado no se le pueden hacer, y eso incluye esas cláusulas. Y yo creo que eso es intentar llegar a eso
mejor haciendo unos pactos con las plataformas, pero si no, ya veremos cómo lo hacemos, pero yo creo que eso es fundamental. Yo creo que no solo hay que tener en cuenta que tenemos que mejorar unas de las cuestiones que tienen que ver con la legislación, sino que hay que ser conscientes de que corremos peligro de perder cosas que ya tenemos. En ese sentido, el tema de los derechos de autor pues es fundamental, ¿no? Y es uno de los peligros que se corre, ¿no? Se hayan unido, hayan colisionado o se haya unido mundialmente dos mundos que eran tan distintos, ¿no? Que es el mundo de los buyouts en Estados Unidos, en el mercado anglosajón y el tema de los derechos de autor, que en la legislación nuestra y en la mayor parte de Europa son derechos que en gran parte son irrenunciables. Esos dos mundos colisionan y hay que encontrar una manera de que eso funcione mejor. Creo que hay que resaltar la necesidad de que el legislador esté de nuestro lado. Cuando alguna plataforma empieza a cerrar las oficinas en Europa, pero mantiene, por ejemplo, la de Francia, pues no es por casualidad, ¿no? Es porque en Francia no puedes operar si no produces. Yo creo que también hay una parte de responsabilidad nuestra como miembros del sindicato y como guionistas. O nos unimos o si queremos hacer la lucha cada uno por su cuenta, es inviable.